Hola a todos, quien les habla es el profesor Miguel Moscol, docente del área de religión. Hoy quiero contarles algunos datos que den respuestas a sus interrogantes o dudas sobre la Cuaresma. Es un tiempo fuerte que la Iglesia vive, y más aún ahora, en este tiempo que nos ha tocado vivir de cara a esta pandemia llamada COVID-19, o más conocido como coronavirus. Hay muchos detalles que podemos quizás ignorar sobre este tiempo, muy importante para la Iglesia. Quiero contarte sobre todo datos que quizás no sabes o quizás has olvidado sobre la Cuaresma. Empezaremos por la etimología de la palabra. ¿De dónde proviene la palabra Cuaresma? Viene del latín quadragésima, que indica o se traduce como 40. De ahí viene la Cuaresma, de cuadragésima, latín, porque esa es la duración. Cuaresma dura 40 días. ¿Cuál es el origen de la Cuaresma? ¿O el fundamento bíblico de la Cuaresma? El origen de la Cuaresma se encuentra en 3 partes. Sobre todo, la tercera parte es la más importante. Ya lo verán por qué. El primer fundamento es Éxodo 24:13 al 18, en donde habla que Moisés subió al monte Sinaí y allí estuvo 40 días y 40 noches. Después, Dios le entregó las tablas de la ley. Ahí está el número 40. Ese tiempo que pasó Moisés en el Sinaí para recibir las tablas de la ley. El segundo fundamento lo encontramos en Primera de Reyes 19, 3 al 8. Y ahí nos vemos como el profeta Elías, que va hacia el monte Horeb, pero se desmaya en el camino. Luego es alimentado en medio del desierto y logra llegar después de 40 días y 40 noches a Horeb, al monte de Dios. Moisés, Elías. Pero sobre todo el fundamento de la Cuaresma la encontramos en Jesús, en el Evangelio de Mateo 4, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Jesús, antes de iniciar su predicación, antes de iniciar su apostolado, pudiéramos decir antes de iniciar su misión pública, pasó 40 días y 40 noches en el desierto, como preparación. Es como tiene su origen o fundamento de la Cuaresma, sobre todo en esta práctica de Jesús, en el desierto de 40 días y 40 noches, en los cuales Jesús se preparó para su misión pública. Otro dato que podríamos tener aquí es ¿cuándo inicia y cuándo termina la Cuaresma? Todos sabemos que la Cuaresma inicia con el miércoles de ceniza, pero no todos, o a veces se les ha olvidado cuándo termina la Cuaresma. Es verdad, inicia el miércoles de ceniza y termina el jueves santo. No termina el sábado antes del domingo de Ramos ni el domingo de resurrección. Termina el jueves santo. Y si queremos ser todavía más exactos y decirlo con términos correctos, la Cuaresma termina el jueves santo a la hora 9, es decir, a las 3 de la tarde. Y a las primeras vísperas, es decir, cuando atardece, ya tenemos la misa in cena Domini, la que comúnmente llamamos la misa de la última cena o la misa de lavado de pies.
Pues esta ya forma parte del triduo pascual. Ya no es cuaresma, es decir, la cuaresma inicia con el miércoles de ceniza y termina el jueves santo a las 3 de la tarde. Siempre tenemos también la pregunta, ¿por qué se impone la ceniza el miércoles de ceniza? Esto es porque de hecho el sacramento de la confesión y de la reconciliación ha tenido una evolución increíble. Sería interesante que busquemos en profundidad la historia de este sacramento. En breve les cuento que antes los que querían confesarse, de hecho, lo hacían una vez en la vida, y los que se convertían y se confesaban la forma de demostrar su conversión o su arrepentimiento era vistiéndose de sayal y echándose ceniza en la cabeza. Es decir, que la ceniza tiene ese significado de reconocer la propia fragilidad y mortalidad. La ceniza es entonces un signo de reconocer nuestra fragilidad, de reconocer nuestro arrepentimiento o nuestro camino de conversión. ¿De dónde salen las cenizas? ¿O dónde las compra el Padre? Esa ceniza que se utiliza el miércoles de ceniza, ¿dónde sale? ¿O es que el Padre va y las compra? Pues no se compran esas cenizas. Salen de las palmas o de los ramos que se utilizaron el año anterior, en el Domingo de Ramos. Estas se queman y de ahí saca la ceniza que se utiliza el miércoles de ceniza. El siguiente año, es decir, que las cenizas que utilizaron este año, el miércoles de ceniza, que hemos vivido, fueron de las palmas o de los ramos quemados del año pasado. Ahora, ¿es obligatorio ponerse la ceniza? Pues no es obligatorio. Ni tampoco el miércoles de ceniza es un día de precepto, es decir, que usted bien puede ir o no puede ir. Y esto no es un pecado. Pero sí es muy recomendable porque la cuaresma es tiempo de conversión, de preparación. Y lo ideal es pues prepararnos de la mejor manera. Y la ceniza es como esa voluntad que queremos disponer a vivir bien este tiempo de cuaresma. Pero estrictamente hablando, no es obligatorio ni día de precepto. Sin embargo, es muy recomendable que lo podamos hacer. Ahora, ¿quiénes pueden recibir la ceniza? Pueden recibirlo todo el que quiera. Niños, bebés, abuelitos, enfermos, incluso las personas no católicas, ya que no es un sacramento. La Iglesia solo tiene 7 sacramentos: bautismo, Eucaristía, comunión, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Esos son los sacramentos de la Iglesia Católica. Y la ceniza no es un sacramento. La imposición de la ceniza es un sacramental. ¿Qué significa que sea un sacramental? Es decir, que no depende de la acción en sí del sacramento. Para que esta funcione, en latín se dice ex opere operato. Pero bien, para que nos entendamos mejor, cuando nos referimos a sacramental, por ejemplo, el agua bendita, las cenizas, etc., nos referimos a que depende de la fe, o de la actitud, o de la actitud de quien recibe, para que este gesto tenga efecto en sí. Entonces, si el que la recibe descuidado, o en tono de burla, o simplemente como un amuleto, pues no funciona. El que lo recibe debe ser recibida con fe, que a eso se refiere sacramental.
que la disposición de quien la recibe tiene que ver mucho para que tenga el efecto esperado en tal caso. ¿Las cenizas debe ponerlas un sacerdote? Pues no es necesario. Ya hemos dicho que no es un sacramento, sino un sacramental. Lo que sí debe hacer el sacerdote o el diácono es bendecir la ceniza para ponerla a los demás. Puede hacerlo un ministro, puede hacerlo un laico o quien el sacerdote delegue. De hecho, el sacerdote también se impone la ceniza y no se la autoimpone, sino que le pide a uno de los ministros, ya sea un laico, que colaboran en ese momento dentro del rito, que le imponga la ceniza. El sacerdote lo que sí debe hacer, tanto el sacerdote como el diácono, es bendecir las cenizas. Ahora, ¿cómo recibo las cenizas? El sacerdote normalmente puede hacerlo después de la homilía o en algunos lados puede hacerlo después de la oración postcomunión. Pide que se acerquen todos los que desean recibirla y simplemente hace la imposición de la ceniza. Bueno, hay dos fórmulas para poner la ceniza o para imponer la ceniza. Ahí depende del que imponga la ceniza. ¿Cuál? Él puede elegir la que quiera. Las dos fórmulas o las dos formas para imponer la ceniza, las dos fórmulas para imponer la ceniza son: conviértete y cree en el Evangelio. La otra es: recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Es la forma, pues, para recibir la ceniza. A veces muchos sacerdotes prefieren hacerlo al final. ¿Por qué al final de la Eucaristía o por qué después de la oración de postcomunión? Porque simplemente algunos solo llegan para la ceniza y que se hace después, que por lo general lo suelen hacer después de la homilía, y pues se van, llegan, reciben la ceniza y se van. No viven la Santa Misa como debe de ser. ¿Por qué cada año la Cuaresma es una fecha diferente? Pues fácil. Para empezar, empecemos que el miércoles de ceniza siempre va a caer miércoles, lógicamente, ¿no? Pero a veces cae miércoles de ceniza, cae marzo o incluso a veces cae abril. ¿A qué se debe esto? Esto es porque la Iglesia tiene dos grandes solemnidades dentro del año litúrgico: Navidad y Pascua. Estas dos solemnidades están presididas por tiempos de preparación. A la Navidad le antesale o le precede el Adviento. A la Pascua le precede la Cuaresma. Para poder determinar una fecha, pues primero hay que determinar la fecha de la Pascua. ¿Y cómo llegamos a esto? Pues se sigue el calendario lunar, recordando aquella fecha o aquel momento en el cual los israelitas salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Y dice el Éxodo que salieron en una noche de luna llena. A partir de ese acontecimiento, cada año la Iglesia busca la fecha de la Pascua, dependiendo del calendario lunar, buscando la primera luna llena de primavera. Cuando ya han elegido esta fecha de la Pascua, del domingo de resurrección, ahí entonces empiezan a contar las demás solemnidades. Se empiezan a colocar las demás fiestas. Se empieza a colocar 40 días antes el miércoles de ceniza. Durante la Cuaresma, ¿qué es lo que hay que suprimir? Pues durante la Cuaresma suprimimos lo que son flores. Si te das cuenta, los altares no están muy pomposos, ¿no? No están muy pomposos. Se suprimen las flores. Los altares, por lo general, usan
un mantel de color morado, que significa austeridad por el tiempo el que se está viviendo. Además, nos entonan dos cantos, el canto de gloria y el canto de aleluya. Y te preguntarás por qué no se cantan en este tiempo ni gloria ni aleluya. Pues fácil, porque la Cuaresma es un tiempo de penitencia y preparación a la Pascua. Nos ayuda a interiorizar en el espíritu de humildad, este espíritu de humildad, de desprendimiento. Este es el motivo por el cual no se cantan estos dos cantos. ¿Por qué? Porque son cantos de júbilo, son cantos de mucha alabanza, cantos de victoria, de cantar la grandeza de Dios. Aunque siempre durante la Cuaresma hay sus excepciones. Como por ejemplo la solemnidad de San José, y ahí, justo ahí, se canta el Gloria, cosa que no se hace en los demás domingos de Cuaresma. Se habla de ciertos pilares de la Cuaresma. ¿Y a qué se refiere esto? Pues estos 3 pilares fundamentales que la Iglesia nos propone para vivir bien la Cuaresma son 3: ayuno, oración y limosna. ¿Por qué la Iglesia nos propone estos 3 pilares? ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia nos propone estos 3 pilares para vivir la Cuaresma? Podríamos decirlo de una manera así tan rápida, que es una cura para el egoísmo. El ayuno nos hace salir de nosotros mismos. Eso es lo que nos hace salir de nuestro egoísmo. No dejarnos dominar por las pasiones, la gula, la lujuria, etc. El ayuno nos ayuda entonces a educar a mis pasiones, a mis instintos. Otro pilar es la limosna, que me hace salir de mí mismo hacia los demás, ver las necesidades de los demás. Y eso lo podemos observar en este tiempo. En este tiempo de aislamiento en nuestras casas, hemos podido observar por los medios de comunicación cómo es que personas se están desprendiendo para los más necesitados. El tercer pilar es el pilar de la oración. La oración me ayuda a salir de mí mismo hacia Dios. Es verme necesitado de la ayuda, de la intervención de Dios. Es decir, que estos 3 pilares de la Cuaresma, ayuno, oración y limosnas, me ayudan a salir de mí mismo, a buscar el otro, a vencer entonces el egoísmo, ¿no? Mi ego. Ahora, hay una cosa que hay que tener bien claro: ¿qué es ayuno y qué es la abstinencia? Estas palabras, como que a veces las tendemos a confundir. Primero hablemos un poquito sobre qué es abstinencia. Abstinencia, en síntesis, se refiere a la privación de comer carnes rojas, es decir, cerdo, res, pollo. ¿Qué días? Pues la Santa Madre Iglesia nos propone, o nos pide, mejor dicho, días de abstinencia: miércoles de ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. En Piura comemos los viernes de Cuaresma la famosísima o el famosísimo plato típico de la mala rabia. Entonces, ¿cuáles son los días que nos pide la Iglesia abstenernos? Son miércoles de ceniza, los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. Son días de abstinencia. ¿Quiénes están obligados? Pues todos, a partir de los 14 años, excepto los enfermos. Todos. Esa es la abstinencia. No comer carnes rojas, ya hemos dicho. ¿Qué días son? Miércoles, todos los miércoles de ceniza, todos los viernes de Cuaresma y Viernes Santo. Ahora, ¿qué es el ayuno? Pues el ayuno es hacer una sola comida fuerte al día. Una sola comida fuerte al día, tomando algo sencillo durante la mañana y durante la noche. Pero en concreto, el ayuno se refiere a hacer una sola comida fuerte al día. Ahora, ¿qué día los católicos estamos obligados a ayunar? Hay solo 2 días en el año que se nos pide que ayunemos.
que son el miércoles de ceniza y el viernes santo. ¿Quiénes están obligados a ayunar? Pues todas las personas católicas desde los 18 años en adelante hasta los 59. Es decir, que aquí se excluye a los ancianos, a los enfermos. Y si alguno, por ejemplo, está tomando su medicina, tiene gastritis o sufre de alguna enfermedad y necesita alimentarse, no está obligado a hacer el ayuno. Así que ya sabes, no está obligado a hacer el ayuno. Ahora, ¿cuál es el color que va a predominar en toda la Cuaresma? Pues el color es el morado, que significa penitencia, conversión, arrepentimiento, luto. Además indica la esperanza, el ansia de encontrar a Jesús en el espíritu de la penitencia. Por eso se usa tanto el morado en Adviento y en Cuaresma, e incluso en la liturgia de los difuntos. ¿Cuál es el signo de este color? Pues es un signo de penitencia y austeridad. Si se han podido dar cuenta, hace unas semanas atrás, para ser exacto, hace 2 domingos atrás, el sacerdote ha vestido de color rosado o color rosa, ¿no? Te preguntarás por qué. Porque el color rosa primero significa alegría y amor. ¿Y por qué? Porque recordamos la cercanía a la celebración de la Pascua. A este domingo se le conoce como el domingo Letaré o el domingo de la alegría. En estos días que nos queda o esta semana que nos resta de Cuaresma, preparémonos realmente para vivir la Semana Santa, para vivir la Pascua haciendo bien este itinerario. Este itinerario cuaresmal que se nos está pidiendo, ¿no? Que se resume en una sola palabra o que se resume en una sola frase. Yo me quedo en casa. Hemos visto a lo largo de la historia que el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Se nos propone un pequeño reto, un reto para que puedas vencer el egoísmo. Vivir bien esos últimos días del tiempo de Cuaresma, que es tiempo de preparación y tiempo de conversión. Que realmente, sobre todo, podamos salir de nosotros mismos y encontrar a Jesús en los demás, como lo están haciendo aquellas personas que están en primera fila, luchando contra esta pandemia, contra esta guerra, para que todos podamos salir triunfantes, que podamos salir de nuestro pecado de desobediencia y podamos vivir entonces de una manera santa los momentos más solemnes y fuertes de la vida, de la Iglesia, que son la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Que el Señor nos ayude en estos días. Ya nos encontraremos en las aulas, que nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de las Mercedes, nos cubra con su manto protector. Muchas gracias por su atención. Los espero en la siguiente clase.